La misericordia de Hashem, dice ahí. Como sabemos, entonces se lee el profeta Yoná, el profeta Jonás, en la festividad de Yom Kippur. Vamos a ver un poco acerca de esto. Vamos a ver acerca de este libro. Y primero, vemos como decían nuestros hermanos, un Jonás que se enoja. Se enoja, pero vamos a verlo desde el versículo 1 del capítulo 1. ¿Quién era este Jonás? Dice, vino palabra de Hashem a Yoná, hijo de Amitai, diciendo, ¿quién es Jonás? Vamos a decir, ¿esta es su única profecía? ¿Aparece en algún otro lugar? ¿Sabemos que estuvo en otra parte? Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Y vamos a ver. Tenemos que ver primeramente quién es. Parte de cómo es él, para después ver sus acciones. Segunda de Reyes, Menachem Bet 14:25. 14:25. Y vamos a ver que no es la primera vez que aparece, sino aquí también lo tenemos a este profeta. 14:25, ¿sí? El cual dice, está hablando del reinado de Jeroboam, y restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Yahweh, Elohim de Israel, la cual él había hablado por su siervo, ¿quién? Hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer. Nuevamente tenemos que no es la única profecía que tiene Yoná. Pero lo más interesante de aquí no es que él tenía el oficio, por así decirlo, de profeta, no, sino cómo le llama aquí el siervo, su siervo. ¿A qué te recuerda eso? ¿Quién fue llamado su siervo? Por ejemplo, vamos a Shemot, Éxodo 14:31, donde vamos a ver quién es llamado siervo y a quién se le da por así decirlo, de esta forma honorífica se le llama, como decir su siervo, siervo de Hashem, siervo de Yahweh. Eso lo puedes en Shemot, Éxodo 14:31. A lo cual dice, y vio Israel, ¿sí lo tienen? Dice, y vio Israel aquel grande hecho que Yahweh ejecutó contra los Mitzrim, los egipcios, y el pueblo temió a Yahweh y creyeron a Yahweh y a Moshe, su siervo. A Moshe no es la única vez que se le concede esta palabra como su siervo en forma honorífica. Se repite constantemente. Por ejemplo, no vayas allá, solamente anótalo si es que estás tomando nota. Josué 9:24, Primera de Reyes 8:56. Y muchas otras citas donde se le habla a Moshe, que por cierto dice que era el más fiel de toda su casa, ¿verdad? Dice Hashem que era el más fiel en toda su casa. Pero se le concede ahí el título de su siervo. Moshe, su siervo. Al igual que se dice de Jonás, su siervo. No se dice de cualquier persona. Es lo que quiero enfatizar.
No se dice, tú búscalo, por ejemplo, quieres encontrarlo de cualquier persona, no lo dice, no se le otorga la Torah, no se le otorga la Escritura. ¿Cuál es ese? A ciertas personas, ¿Cuál es? ¿Qué capítulo? Las citas. Cita las citas. Josué 9:24 y Primera de Reyes 8:56. Ya que estamos en Reyes, vamos a Primera de Reyes 8:66. Melahim Aleph 8:66. Y ahí vamos a ver a otra persona que le es otorgado y se le llama siervo de Hashem, siervo de Yahweh. 860 y qué? 8:66. 66, 866. ¿Sí? Alguien que lo encuentre y le dé lectura. Al día siguiente despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey y fueron a sus casas alegres y satisfechos por todo el bien que Yahweh había hecho a David, su servidor, y a su pueblo Israel. Otra vez, David, su siervo, ahí en esta versión dice su servidor. Abdo, su siervo. Entonces, nuevamente vemos a una persona tremendamente grande, espiritualmente hablando. Primero vemos a Moshe, quien realmente, qué siervo es, qué persona, qué estatura espiritual. Y luego vemos a un David, nuevamente, una persona enorme en fe, una persona con una estatura espiritual grandísima. Ahora vamos a Segunda de Reyes 9:36, donde también vamos a encontrar a otra persona que se le llama su siervo, siervo de Hashem. Y también veremos que es una persona enorme, espiritualmente hablando, por supuesto. Segunda de Reyes 9:36. Dos ejemplos claros de esta verdad lo tenemos en las citas anteriores. 8:36 de Segunda de Reyes. 8:36. Perdón, 9:36. Sí, estoy confundiendo la cita. 9:36. 9:36. ¿Segunda de Reyes? Sí, hay. Segunda de Reyes, Amén. ¿Lo leo? 9:36. 36. Sí, 9:36 Yo tengo de... 9, yo llego hasta 9:31. Bueno, es que... Es bien crónica. con razón. Con razón, yo decía, en ese no había ese problema. Pero bueno, sí, estaba equivocado en toda la cita. Sí, entonces... Dice, ¿cómo? ¿Quién la tiene? Sí. regresaron y se lo dijeron. Él dijo, es la palabra de Yahweh que él habló por la mano de Eloía de Tishbe. En la porción de Israel los perros comerán la carne de Isbel. ¿De quién está hablando aquí? Y le otorga este título, esta frase, dice su siervo Abdo, Eliyahu, o Elías. También un hombre tremendo espiritualmente hablando. ¿Sí? Y también le dice Eliyahu, Tishbi, Abdo, su siervo. Yo creo que nadie podría decir que los personajes que hemos visto no son enormes espiritualmente hablando, pero tenemos todavía más. Teilá 105:6, Salmo 105:6, y vamos a ver también a alguien que se le concede Abdo, su siervo, siervo de Hashem. Y vamos a ver este mismo principio, como les decía, esta palabra, esta frase, que su siervo, no se le concede a cualquiera, no se le concede a cualquiera. Y por eso estoy llevándolos a estas citas. ¿Sí? ¿Sí?
Mi hermano, por favor, denle lectura fuerte para que lo escuchen todos. A vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Abraham. Abraham. Ajá. Su siervo. También una persona enorme. Demasiado. Nada más recordemos un poco acerca de lo que hemos visto en las parashot de Génesis, ajá, donde le pide el Eterno, por ejemplo, sacrificar a su hijo Isaac. Ajá. Y mi hermano, por aquí dice, ustedes, la descendencia de Abraham, sus siervos. No dice sus siervos. ajá. Está hablando de varios. Sus siervos, así. Ese es su, y aquí dice sus. Diferencia de versiones. Ajá. Hay que verlo en hebreo totalmente. Ajá. ¿Sí? Ok. Tenemos también Primera de Crónicas 16:13. Está ligado con esto que voy a dar, esta cita que voy a dar. Primera de Crónicas, Debrei Yamin Alev 16:13. 13 o 3. 13. Ah, de 13, 1, 13. Primero Crónicas. Ajá, 16:13. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Ajá, ahí ¿quién se le menciona? Todos, ¿no? Ajá, sí, todo Israel precisamente. ¿Y por qué le concede a todo Israel? En comparación a las naciones. Estábamos viendo hace unas clases que la peculiaridad de Israel. Israel es un pueblo especial y veíamos 7 ventajas que tiene Am Israel, ¿verdad? Eso sí. Entonces aquí se le concede, igual en la cita pasada dice sus siervos, entonces habla de todo Israel, de las demás naciones. ¿Sí? Entonces, también vamos a Mateo 12:18. Es la última cita a la que vamos para ver esta parte de su siervo. Mateo 12:18. Mateo 12:18. Mateo 18, aquí está mi siervo, a quien he escogido y amado, con quien estoy muy convertido sobre el sol de Jehová, y anunciará justicia a los gentiles. Amén. Dice, aquí, he aquí, mi siervo. ¿Sí? ¿De quién está hablando? De Yeshua Mashiach. Entonces, si está hablando de Yeshua Mashiach, le dice también mi siervo, ¿no? Abdo, mi siervo. Por tanto, cuando estamos leyendo de Jonás, que también le dice su siervo, estamos viendo a una persona de un nivel espiritual enorme, muy grande, y yo les decía, tenemos aquí, ok, eso es solo en el verso 1, para entender lo demás. Para entender lo demás tenemos que tener presente que él era una persona de un nivel espiritual enorme. 2, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Muy bien, a lo mejor no tenemos que detenernos a explicar ahí nada. El 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Hashem. Interesante. Vamos al Salmo 139 del 7 al 12, la Teilá, en el libro de Teilim, Salmos, el Salmo 139 del 7 al 12. Y en primer lugar, no se tiene que entender como a cualquiera de nosotros que tratamos de huir de la presencia de Hashem, ¿no?
Él era un hombre espiritualmente elevado, por eso se le concede esto que le dice su siervo, siervo de Hashem, ¿sí? Y 139 del 7 al 12. ¿Qué dice mi hermano? ¿Puede leerlo en voz alta? ¿A dónde pudo ir para escapar tu ruaj? ¿A dónde pudo huir de tu presencia? Si trepó a los cielos, tú estás allí. Si descendió en el Seol, tú estás allí. Si vuelo lejos en las alas del alba y vengo a descansar en el horizonte oeste, aún allí tu mano me guiará, tu mano derecha, Yahshua, me agarraría con firmeza. Si yo digo, me rodeé de oscuridad, la luz alrededor de mí se anoche, aún oscuridad como está, no es muy oscura para ti. La noche es tan luminosa como el día, lo mismo te son la oscuridad y la luz. Ajá, entonces, esta parte nos dice, ¿es posible huir de Hashem? No, sí. No se puede huir de Hashem. ¿Desde dónde me iré de tu espíritu? Si yo subo hasta el cielo, estás tú. Si yo bajo hasta lo más profundo de la tierra, ahí estás. Lo mismo es que me esconda en tinieblas o me esconda en la luz. Para ti es lo mismo. No puedo huir a tus ojos. Jonah, que era una persona elevada espiritualmente, ¿ustedes creen que no lo sabía? Por supuesto que lo sabía. Él no trataba de huir como lo hace una persona a lo mejor de un nivel espiritual muy bajo. Sí, tratar de un intento infructuoso de huir, que no se puede huir de la presencia. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice y huyó? ¿Qué es lo que quiere decir esta parte donde dice huyó? Bueno, para dar respuesta necesitamos recordar, creo que ya hemos mencionado, no hemos podido dar el estudio de los niveles de Kedushá, los niveles de santidad que hay en el mundo. Nosotros recordamos que hay un pueblo especial, una parte especial de límites que tiene más santidad que todas las demás. ¿Cuál es? En el mundo hay un cierto terreno delimitado donde hay más santidad, más Kedushá que en otras partes. ¿Jerusalén? Israel, la tierra de Israel. Ahora, en la tierra de Israel, que todos tienen un nivel espiritual, dentro de ella hay un lugar todavía más especial. ¿Cuál es? Jerusalén. Y de ahí, de Jerusalén, hay un lugar todavía más especial dentro, con más Kedushá. ¿Cuál es? El templo. El monte del templo. Primero el monte del templo. Tal era la Kedushá esto que, según lo encontramos en la Mishnah, nadie de los impuros, de que se menciona en Vayikra, entraban siquiera a los terrenos del templo. Ahí sí, no entraban, porque sabían el nivel de Kedushá que hay en ese terreno. Pero dentro del monte del templo, en donde existe más santidad, en el templo mismo. Ahora, en el templo mismo hay lugares donde todavía hay más Kedushá. El lugar ¿Sí? Y todavía hay más adentro, ¿no? Por eso algún día tendremos que ver eso de los niveles de Kedushá, que los que mencionamos aquí no son todos, ¿verdad? Bueno, pero entonces, eso es lo que estamos. Y dice en Devarim 12:5 que en ese lugar es donde puso su nombre, donde hace habitar ahí su nombre. Por eso el nivel de Kedushá. Y también es llamado, por ejemplo, vamos a Isaías 56:7, es así vamos a ir. Isaías 56:7, donde nos habla acerca de este mismo tema y nos dice que ese lugar es especial. Y le llama de una manera especial. ¿Qué vamos a ver? Isaías Naví 56:7.
Y voy a ir leyendo, haciendo un poco de pausa, y dice, y yo los llevaré a mi santo monte. El monte es Kadosh. Y los recrearé en mi casa de oración. Todavía hay más santidad. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, otra vez, escucha bien, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cómo se le llama entonces al Bet Hamikdash? Al templo, ¿cómo se le llama? Su casa. Bueno, sí, casa de oración, ¿verdad? Pero ahorita nada más quiere decir su casa. Es su casa. Entonces, ¿de dónde trataba de huir Jonah? De la casa. De la casa de Hashem, donde hay más santidad. Y no dice, y se presentará delante de mí todo varón. Pero de Hashem está en todos lados. Pero en Devarim nos dice que en las Shalosh Regalim, en las fiestas de peregrinaje, en las 3 fiestas de peregrinaje, tiene que presentarse como obligación todo varón. Pero dicen, bueno, es que Hashem está en todos lados, sí es cierto, pero ese es su lugar de habitación especial, esa es su casa, de tal manera que cuando tú sales de ahí es salir de su presencia. Ahora, volviendo ahí a Jonah, que dice, y se levantó para huir de la presencia de Hashem, lo que está diciendo es que él trataba de huir de la casa de Hashem. Vamos al capítulo 2. Verso 7. ¿Cuál es ese? Desde ahí de Jonás. Y escuche lo que dice. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Hashem y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Él tenía en su mente, el huir de Hashem era huir de la casa de Hashem. Nuevamente tenemos en el 4, ahí mismo en 2.4 dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Estaba diciendo, aún veré, porque él estaba huyendo de su lugar Kadosh. ¿Y por qué huía de ese lugar Kadosh? Porque es más probable que en un lugar donde hay más Kedushá, donde hay más santidad, el profeta pueda recibir la profecía. Porque si está entre más alejado de ese lugar, él decía, pues ya no va a volver a hablar a Hashem y decirme, ve a Nínive. ¿Sí? Entonces él empieza. Pero yo les hablaba en una ocasión acerca de cuando se va uno a Israel, a Jerusalén, ¿cómo se dice? Sí, en español, subir. Nunca búscalo en todas partes de la escritura, nunca vas a encontrar que diga, y bajó a Jerusalén. Imposible. Porque es ascensión espiritual. Por eso, escucha bien, y dice que Jonás dice, y descendió a Jope. Descendió. Esta es la idea. Yo me voy de la casa de Hashem, trato de huir, desciendo, porque estaba en un nivel espiritual alto, desciendo para que ya no me hable, para no recibir su palabra. Y eso no es todo. ¿Ustedes recuerdan qué hizo estando en el barco? Pero antes de eso, una montaña o una ciudad, le dicen, es a tantos metros, tiene una altura de tantos metros. ¿Con respecto a qué? Al nivel del mar. Sabemos muy bien que el agua siempre busca el nivel más bajo. Siempre el agua va a buscar el nivel más bajo. Si hay una pequeña inclinación, el agua va a ir por esa inclinación y se va a estancar en donde es más bajo. El agua es comparada a la Torah, por ejemplo. Entonces, la persona que aprende Torah debe de aprender esto, que tiene que buscar el lugar humilde, el lugar bajo. Ok, bueno, ese era como un paréntesis. Pero entonces dice
que él desciende, entonces desciende hasta lo... Todo lo bajo. Sí, lo más bajo, digamos, es a la referencia, pues, porque toda altura se mide a nivel del mar, ¿no? A metros arriba del nivel del mar. Por tanto, entonces, al estar al nivel del mar, estás en lo más bajo, ¿no? Hablando de altura. ¿Ah? Entonces, y estando en el barco, ¿qué hace? ¿Se va a dormir? Se va. Pero, ¿en dónde fue? ¿Se fue a dormir en dónde? A lo bajo del mar. Sí, se metió todavía más abajo. Dijo, él buscó la parte más abajo del barco. ¿Por qué no se durmió a la altura de donde están todos? No quería que lo vieran. Ajá. Pero haciendo la referencia que era Jerusalén alto, él bajó a Jope y bajó en el barco. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo para tratar de huir de la presencia de Hashem? Y ese es el mismo pensar. La persona que se quiere alejar de Hashem baja, se va hacia abajo. Pero esto es humildad. No, esto realmente no es humildad. Él quiere huir de la presencia de Hashem. Pero no le bastó con irse abajo del barco. ¿Qué hizo? Hasta abajo del barco. Pero en el barco ahí se puso a jugar cartitas. No, se fue a dormir. Se fue a dormir. ¿Por qué razón se fue a dormir? No le importó. También entre más cerca estás de la presencia del Padre más alto, tienes más responsabilidades y más obligación y compromisos con Él Y serás más usado. de estar, o sea, tienes más misión y a veces no queremos. Y Él así nos persigue como a Jonás, aunque nos vayamos, ahí nos va a ir. No podemos huir de Hashem, ¿verdad? Decíamos. Entonces, ¿por qué durmió? Les decía, bueno, acuérdense de la cita, dice, despierta tú que duermes. ¿Y qué dice? Completen la cita. Y te alumbrará Mashiach, no, ahí dice, literalmente dice, y te alumbrará Mashiach, ¿no? Muy bien, entonces el sueño en algunas ocasiones es utilizado para decir no solamente pasividad, sino un estado de ahora sí, letargo espiritual. Entonces él lo que quiso es, ya no me bastó con ir más abajo para tratar de no escuchar la voz de Hashem, sino me duermo. No quiero escucharlo, de verdad no quiero escucharlo. Increíble, increíble. Una persona de tan alto nivel como Jonah. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Es decir, bueno, lo comprendería de una persona que no tiene un alto nivel espiritual. Pero de una persona como Jonah, que se le dice su siervo, al igual que Mashiach, al igual que Moshe, al igual que David. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le causa a él este deseo de huir? Y creo que también lo dimos cuando estábamos dando Vayabor, los 13 atributos de misericordia. Deben de recordarlo. Está en el capítulo 4. Él explica por qué no quería ir. 4, 2. 1 y 2. Verso 1 y 2 del capítulo 4. Hermano. Ahí explica Jonah, Anabí, el profeta Jonás, por qué razón él se negaba a ir a este lugar llamado Nínive. Nínive no era parte o ciudad de Am Israel, no habitaban ahí Yehudim, Ibrim, no habitaban judíos o hebreos. La casa esparcida de Dice una explicación. ¿Esta ciudad por quién fue construida? Nimrod. ¿Y quién es Nimrod? Ya hemos escuchado bastante de él, ¿verdad? Pero en Génesis, si tú buscas, dice que él construye Nínive. Una de las explicaciones, me encontré por ahí, me dice que Jonás no quería ir porque eran enemigos de Israel. Otra dice que
como él tenía el don de la profecía, él sabía que el pueblo se iba a arrepentir. Entonces iba a dejar en mal a Israel, que con muchos profetas, pueblo de Elohim, gente consagrada, no se arrepiente. Pero entonces cuando es enviado un profeta extranjero a una tierra de gentiles, con una sola vez se arrepiente. Entonces dice esa explicación que no quería ir porque avergonzaría a Israel. Bueno, 4, 1 y 2 nos dice el motivo que él expresa con sus propios labios. ¿Por qué no quería ir? Hermano, por favor. Por esto causó mucho disgusto a Jonad y él se puso muy enojado. Él oró a Yahweh: ahora, Yahweh, ¿no dije yo que esto sucedería cuando todavía me encontraba en mi propio país? Por eso traté de huir a Tarshi antes del tiempo. Yo sabía que tú eres Elohim misericordioso y compasivo, tardo para la ira y rico en misericordia, y que tú te aplacas antes de infligir castigo. Amén. Ok, entonces, ¿cuál es el motivo por el cual no quiere ir él? Sabía que lo iba a perdonar. Sí, el razonamiento de Jonad dice: mira, tú eres Elohim clemente, piadoso, tardo para enojarte, grande en misericordia. Ajá. Entonces, bueno, él dice y evoca lo que son parte de los 13 atributos de misericordia. Ajá. Le dice: Ki, Yati, Ata, El Hanun, Berrahun, Erejapain, Berrab Gesed. Dice, ya lo veíamos, ustedes recuerdan que hablamos de Hanun, que es Hanun, que es Rahun, que es Erejapain y que es Rab Gesed. Hablamos de eso ya. Entonces, él le dice: mira, yo sabía que tú eras misericordioso y que nos ibas a perdonar, entonces ¿para qué vine yo? O sea, al fin y al cabo, tú nos ibas a perdonar. Por eso no quería venir. Pero como que no me concuerda. Decir, bueno, si era una persona de tan alto nivel, ¿por qué no quería ir en primer lugar? ¿Por qué quería huir? Ajá. Y después de todo eso, ya cuando da el anuncio, aún así, sigue renegando y diciendo: bueno, ya ves, no me cuadra todavía. Es decir, ¿qué pasa con esto? Ajá. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hay en el trasfondo de esto? Lo que hay aquí es una diferencia que él vio, que él notó, y por la cual él no está de acuerdo. Voy a tratar de darle respuesta a esto leyendo otra parte de este mismo libro. Ajá. Pero ahora en el capítulo 1. ¿Sí? Antes de seguir adelante, quisiera hacer una anotación aquí muy buena. Hay por ahí algunas personas que dicen, hablando del templo, que estamos viendo del templo y su santidad y todo esto, que le niegan la entrada a la mujer parturienta, a la que acaba de concebir, a la que está en ida en el periodo de menstruación, que le impiden ingresar a lo que es una keilah, una sinagoga. Ajá. Y entonces, ¿es o no correcto que se les deje entrar? Lo estoy hablando por el tema de la kedushá del templo, ¿eh? Aquí lo estamos viendo y quiero hacer esta anotación. Porque hay un gran error. Empezamos a confundir lo que es el templo de Jerusalén y lo queremos meter, o lo quieren meter, en un lugar de reunión, ya sea Bet Knesset o sinagoga, keilah o congregación. Lo quieren meter, ¿sí?
Sí, porque después la he visto, dicen, no, las hermanitas que están en esto y a que acaban de dar a luz no pueden venir. No se puede. Quiere decir que no hay Mishnah, no hay Gemara, no hay Tosafot, no hay ni Rashi, ni Rambam, nadie lo dijo. ¿Ah? Ellos no confunden el templo de Jerusalén con la casa de reunión. Ahora, entonces, porque te les digo, esta anotación es porque se está viendo en algunos lugares y no se permite que las mujeres que toquen un rollo de la Torá, no dicen, no puedes tocarlo porque estás inmundo. Ciertamente la Torá dice, son inmundas. Que la palabra inmunda no es, veíamos la otra vez, no es una palabra que satisfaga el concepto hebreo, ¿verdad? Impura podría ser mejor, ¿no? Impura. Porque inmunda recordábamos que nos hace pensar en algo sucio, en algo que inaceptable. Pero lo veíamos en otra ocasión eso que no era así, ¿verdad? Entonces, es decir, no es correcto, el Shulchan Aruch no pide que las mujeres se abstengan de venir. Es más, dice el Shulchan Aruch que ellas deben dedicarse a lo sagrado aún estando en estado de impureza. Que pueden agarrar cualquier Torah, que sea o los escritos, los profetas, incluso pueden tocar un Sifre Torah, un libro de la Torah sin ningún problema, porque la Torah no recibe tumá, impureza. Bueno, eso es lo que quiero decir, porque muchos están cayendo en este error y se está delegando a las mujeres por otro lado, ¿verdad? Y les dicen, ni siquiera puedes hacer una tefilá, no puedes hacer berajot, que eso es lo peor, que le dicen, no, cuando estés en estado de nidá o impura, no puedes venir a la casa de oración, pero tampoco puedes orar en tu casa, ni puedes hacer una verajá. ¿No? Eso no es correcto, eso es lo peor del asunto que le veo yo, porque impiden que la mujer pueda hacer tefilá, es llegando a unos extremos que no se encuentran dentro de la Torá, no dice la Torá. Lo que dice la Torá es que una mujer no puede ir al templo de Jerusalén, que eso es otra cosa. Yo diría que tampoco diezmen ni ofrendan, ¿no? Sí, pues sí, pero eso sí dice, le dicen al esposo, entrega todo completo, ¿no? No, pues tampoco puede producir alimentos para el marido. Es que yo veo unas incongruencias ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es nada más como anotación. Es aquí algo así como, la Torah tampoco dice que la mujer no puede dar el servicio. Entonces, a ver qué está pasando, ¿no? Porque sí debemos de formar una línea. Pero la Torah sí habla de impurezas. Sí, en cuanto a impurezas no hay problema. Y también habla de ahí de cuándo debe de presentarse, ya sea niño o sea niña. Sí, al templo de Jerusalén. Ahora, sabemos que templo no hay, ¿cierto? Y nosotros decimos que el templo viene siendo el templo que construyó el Mesías, ¿no? Sí, una forma de interpretación, sí, una forma de espiritualización de eso. Dice ya el templo no va a haber, destruyanlo, pero yo lo voy a construir en 3 días. No se hablaba del templo físico. Entonces, habríamos que, por eso decíamos, hay muchas cosas de Torah y otras que, ¿cómo decirte?, se salen del contexto torácico, pero se vienen al Rihadashah con el Mesías. Por eso habríamos de ver y ser muy cuidadosos con los instrumentos Kadoshim, ¿no? Que sí es válido y que no es válido. Sí, pero debe estar claro, mi hermano. Debe estar claro que aunque se tenga una menorá aquí, esta menorá no es la que pide no está hecha conforme a los lineamientos. Y si se está hecha conforme a los lineamientos, no es el material. No se puede. Entonces, no se puede, porque dice, tú estarías haciendo de tu casa o del lugar un lugar alto, un lugar de idolatría. No se puede. Sí, no es, sino en la iglesia tendríamos que hacer sacrificios animales.
Los que ministran deberían estar deberían ser Kohanim, hijos de Aarón. La Torah no permite ninguna otra cosa. Deberían ser hijos de Aarón y deben estar descalzos y con toda la vestimenta. Si no, dice, morirán delante de mí. Ajá, aquí ese es el rollo. Exactamente, es decir, no hay que confundir. ¿Cuál es el caso de ciertamente estar, entonces, el templo aquí con la congregación? En el segundo templo, en la era de Mashiach, cuando Mashiach estaba caminando con nosotros, él iba al templo, porque había un templo en Jerusalén, y él dice los evangelios que él acudía al Bet Knesset, a la sinagoga, todos los Shabbatot. Entonces, desde ese tiempo, él autoriza con su actuar, él pone y hace separación. Una cosa es el templo y otra cosa es la casa de reunión, la sinagoga, el Bet Knesset, o el Italzón, pero entonces, Keilah. Él seguía respetando Torah allí y Por seguía supuesto. aplicando las mismas alajot del templo en la reunión. Él seguía haciendo lo mismo. Bueno, ya no estamos saliendo un poquito del tema. No, la cuestión es esa. Pues sí, 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 claro. luego lo platicamos. Y lo vemos en un tema especial. Ajá. ¿Cuándo? ¿Dónde íbamos? Propone la fecha, ¿dónde da? Luego lo vemos, no lo vemos. Bueno, sugiero, ¿no? Sí, debe ser algo muy bueno, algo muy bueno. Todas esas cosas siempre es bueno abordarlas. Pero vamos a continuar con esto. Yo les decía, en el capítulo 1 de Jonás, los 5 dice que los marineros tuvieron miedo. Es algo lógico que yo, que nunca me he subido a un barco, en un pequeño chubasco me espante, ¿verdad? Pero gente de mar, marineros, debió ser algo tremendo, y por eso bien dice aquí una gran tempestad, aquí dice, en el 4, versículo 4, debió ser enorme para que los marineros tuvieran tal temor en que primero empezaron a tirar la carga extra. No importa que a lo mejor podían estar transportando algo, pero dijeron, nuestra vida vale más, y vamos, para que no nos hundamos. Y aún más, bueno, dices, esto en cualquier barco se ve. Pero que los marineros ahí empiecen a rogar cada cual a su Dios, debió ser todavía peor. ¿Sí? Y no solo esto, sino que el capitán del barco le decía, tú ora a tu Dios, a lo mejor Él nos puede salvar, tú ora a tu Dios, no sé qué Dios sea, pero a lo mejor nos salva. Tremendo, o sea, esta persona estaba totalmente asustada. Y van con Jonás y lo despiertan. Y le dicen también, oye, ¿qué haces durmiendo? Clama a tu Dios. Tal vez Él nos va a salvar. Noten primero, el miedo de los marineros, eso quiero hacer el énfasis, el miedo de los marineros, y que cada uno busca clamar a sus diferentes deidades, ¿verdad? Pero ¿dónde queda después que ellos empezaron a echar suertes? Debieron sentirse ya totalmente perdidos, porque no solamente clamaron a sus dioses, sino que ya de plano dijeron, pues ya vamos a sacar al culpable, porque esto casi nos vamos a morir aquí. Y echaron suertes. Esto por desgracia es la misma traducción que ponen cuando el sacerdote, el Cohen, hace suertes. Bueno, también le traducen como suertes. Esto era con el Urim y el Tumim. Y aquí hacen suertes, suerte de personas gentiles. No sé, a lo mejor aventaron algo, dados o huesos, qué sé yo, ¿no? Algo hicieron, un tipo de suertes. ¿Y qué hay sobre Jonás? Y le dicen, ¿por qué nos ha venido este mal? Le empiezan a preguntar así, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿No? Aún en la mente de los gentiles se encuentra esto, decir, tú por algo hiciste que nos está persiguiendo todo esto, ¿verdad? Hay un dicho incluso entre los gentiles, hay un refrán que dice, al pasar el río, ay santo mío, pero ya pasado, santo olvidado.
ellos mismos dicen de su propio actuar esto, ¿ah? Que solamente en los momentos de angustia acuden, ¿verdad? Pero por desgracia eso es lo mismo que le pasa mucho a Efraín, que viene regresando de las naciones. Cuando se sienten aprietos, busca Yahweh. Empieza a tener una liberación de aquello que le oprimía o de que le estaba afectando, y su corazón se empieza a desviar nuevamente, ¿verdad? Es por lo mismo de donde venimos. Estamos tan acostumbrados a que se hace esto entre las naciones, que los que inician aquí tienen ese mismo pensar. Muy profundo de su ser, ¿verdad? Pero pues sucede. Después dice, y él les respondió: soy hebreo, temo a Hashem, Elohim de los cielos, que hizo el mar y la tierra. En pocas palabras les dijo: yo creo en el único Elohim que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe. Tú tienes un Dios del sol, tú tienes un Dios de la luna, un Dios del mar, un Dios de esto, un Dios de aquello, pero ¿sabes qué? Le está diciendo con pocas palabras: el Dios al que sigo es el Dios de todo. ¿Ok? Y después dice nuevamente que ellos temieron y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Hashem, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo? Vean las cosas. Miedo. Y luego le preguntan, le consultan. Nosotros no sabemos qué es lo que requiere Hashem. Nosotros no sabemos cómo conducirnos, ni cómo pedirle, ni nada. ¿Qué hacemos para que se calme el mar? Y les dice: aviéntenme. Al principio como que no lo quieren aventar, porque en el verso dice, en el 12 dice, que lo tomen y lo echen, dice. Pero en el 13 dice: los hombres trabajaban para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se estaba embraveciendo más y más contra ellos. Muy bien, aunque escuchan que le dicen: aviéntenme al mar, estas personas todavía con temor, yo creo que en su cabeza dijo: no sé, a lo mejor si tiramos al siervo de este Elohim que nos quiere, que está enviando contra nosotros esta tormenta, a lo mejor nos castiga más. No sé, a lo mejor pudo pasar en su mente, pero por alguna razón ellos todavía respetaban su vida. Pero cuando vieron que no había de otra y que no podían todos sus esfuerzos regresar regresar la nave a la tierra, lo que hicieron es obedecer. Escuchen bien. Entonces temieron, consultaron y luego obedecieron. Lo echaron a andar. Después, ¿qué hacen? Sacrifican, hacen un servicio, hacen votos, y según la Gemara, después de que llegan a tierra, se convierten. El proceso, ¿no? Muy bien. Yo lo quiero comparar con Efraín regresando de las naciones. Por temor van a cualquier ídolo o a cualquier deidad. Pero cuando se dan cuenta de que una divinidad reina sobre los cielos, y este es Hashem, le piden a la persona: muéstrame, dime cómo. Al escuchar, primero hay como que negación, ¿verdad? Hay muchos que regresan de Efraín y le dicen: tienes que sujetarte a Torah y guardarlo así, 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 así. No, eso no, porque todavía traen aquella doctrina de atrás, y bueno, todavía se niegan en algunos puntos y todavía no se quieren sujetar a algunas otras cosas, y le cuesta, ¿no? O sea, esto es lo que quiero ver. Y después obedecen, hacen sacrificio, empiezan a hacer una abodá, aunque es incorrecta, porque la Torah dice que no puedes sacrificar en otro lugar que no sea el templo. ¿Era correcto este sacrificio? O sea, ante la misma Torah. No se ven ni de Torah ellos. Exactamente. Porque ellos no sabían Torah, por tanto, hacen en su limitación, pero se ve el esfuerzo, ¿no? Tratan de agradar al Eterno, ¿sí? Y como no sabían Torah, pues empiezan a hacer las cosas incorrectamente.
lo que le pasa a Efraín. Efraín trata de agradar a Hashem, pero como no sabe Torah, y como se niega a recibir de Yehudá, de su hermano mayor, según la parábola, ¿verdad? Entonces hacen las cosas incorrectas. Pero aún así vemos este proceso de Teshuvah y hacen votos. Pero Nínive se comporta de manera diferente. Esto lo podemos decir como es lo que Jonás esperaba. Un arrepentimiento, pero no solo que hubiera arrepentimiento, sino que hubiera obediencia y luego que estuvieran dispuestos a servir con todo esto. Pero, ¿qué es lo que sucede con Nínive? ¿Nínive hizo el mismo proceso? ¿Qué hizo Nínive? Creyó, ciertamente, sí, creyó. Sí, se arrepintió. Pero ¿hizo lo mismo que ellos, que los marineros? No, en cierta manera no. No. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo del castigo y se arrepintieron. Bueno, dijeron, bueno, vamos a ayunar, y incluso hicieron ayunar hasta los animales, etcétera, ¿no? Bueno, dice que se vistieron de saco y silicio. Saco y silicio, y eso solamente lo hace el pueblo de Israel. Yo leí un libro que va conforme a eso, porque yo no sabía quién era Nínive, me puse a investigar en el libro de Tobías. Ahí habla de Nínive, que era una tribu de Israel esparcida, y que estaban ahí, que ya se habían gentilizado. Ciertamente, porque esta es la única ocasión. Entonces no le iba a hablar a cualquier tribu, le iba a hablar a alguien que ya sabía de Torah, porque yo no creo nada de Torah, y me gentilizó, pero eso del saco y de silicio exclusivamente lo hace el pueblo de Israel, ninguna otra tribu lo hace. Por eso empecé a empatar el libro, aunque es apócrifo, pero te habla mucho de la historia paralela de lo que hacían. Inclusive habla de que había ya descendencia de Yehudim, que pues ya se habían gentilizado y que iban a adorar a otros lados, ¿no? Sí, como cualquiera que pasa cuando se gentilizan. Y tiene razón. Y ahorita precisamente por eso le decía que esto lo quiero decir como Efraín, que regresa de las naciones, y Jonás, el que es espiritualmente alto. Entonces estamos no se niega a ir, justamente como los hermanos de Judá hoy se niega todo lo que hacen no quiere ir con Efraín, que sea gentilizado, o sea, a los que están esparcidos entre las naciones. Es lo mismo si lo ven de este lado. No conocía que en el libro de Tobías decía eso, pero es muy bueno y son muy útiles. Entonces, con eso nos deja con claridad que Nínive había lo que es entre las naciones, ¿no? Pueblo, pero entre las naciones. Muy bien. Entonces, ya sabiendo esta, ni siquiera tengo que decir que yo les iba a decir, lo quiero dar de esta manera, decir, ¿cómo decir? Ejemplificar de esa manera, pero con la aportación de nuestro hermano, entonces nos queda aún mucho mejor esto. Entonces, como Jonás no veía un arrepentimiento genuino a sus ojos, eso quiero enfatizar, genuino a sus ojos, como lo que es Israel, en este momento no ve una conversión kosher. Es decir, ustedes no son judíos, los niegan, ¿no? Dicen, ustedes no son judíos, porque para esto necesitan esto según la halajá. Entonces ellos no aceptan, es ciertamente un nivel espiritual alto, pero aún así se niegan a aceptar a Efraín. Lo mismo que Jonás a Nínive. Pero ahí entra el odio infundado de ellos. El odio infundado, exactamente. Por lo que los castigó casi siempre. Dice, aunque ya tenían todas las alajot y hacían todos los Shabbat, decían, pues usted tiene odio infundado. Por el simple hecho de tener odio infundado, no me son aceptos sus holocaustos a mí, odio, detesto sus Shabbats, pero era por eso, por este tipo de situaciones, además de las que más, otras cosas. Sí, dicen los sabios, ¿por qué fue destruido el segundo templo? Por el odio fundado, el odio gratuito, ¿no? También traducido algunas veces como odio gratuito. Y entonces, ¿cuál es la única forma de enmendar eso? Hacer tikkun,
amor gratuito, amor infundado. Es decir, para nosotros que Judá abrace a Efraín. No, que nosotros abracemos inclusive a la gente que no cree en nada de esto. Yo sí lo veo desde mi particular punto de vista, porque nuestra manera de ser, nuestra manera de dar, es lo que va a hacer la diferencia y es lo que va a hacer que nosotros realmente seamos sal de las naciones y luz de las naciones. No que digan, no me va a contaminar o tipo de situaciones. Obviamente no te vas a gentilizar con ellos, ¿no? Pero obviamente tampoco le vas a decir, lo que muchas veces se hace es apuntar el dedo en la llaga, ¿no? Déjate ver, no sabemos qué esté pasando esta persona, si usted tenga problemas emocionales, psicológicos, y el mismo que te puso ahí, inclusive darle un abrazo, una palabra de aliento, de decirle no te preocupes. Hay un Dios, así se puede decir porque en su idioma no lo va a entender, dice, hay un Elohim de la Brajá y todo esto, pues te voy a decir, no sé ni de qué me hablas, ¿verdad, mi hermano? Entonces hay un Dios que es amor y que es comprensivo y que te puede perdonar. Si tú te arrepientes, si tú estás dispuesto a dejar tu manera de vivir como la llevas, Él te va a escuchar. Es una manera de nosotros ser luz a las naciones. A veces muchos tenemos otras funciones específicas en otros lugares, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestro vecino. Lo primero es con nosotros mismos. Yo pienso que en el hogar, ¿no?, es el principal. Es lo mismo que decía. Yo pienso que va a estar largo porque, por ejemplo, Judá expresa el mesianismo y luego nosotros hacemos lo mismo con el cristianismo, con los católicos, con todos los demás. Así como es el hermano, no debe de ser así porque entonces estamos haciendo pues, igual lo infundado, ¿no? Exactamente, eso es lo que decir, Judá abrace a Efraín gentilizado y Efraín gentilizado abrace a todavía los que están todavía más gentilizados, porque ciertamente si eso sucede, lo que les decía, que no dejan entrar a las mujeres en la congregación, a las mismas mujeres de la congregación, la verdad es que se excluye mucho, como lo decía, ¿no? Se excluye mucho a nuestros hermanos cristianos. Hay unos que ya ni siquiera ni hablarles, ¿verdad? Yo estuve Entonces, allá hay que mediar eso, también hay que ver cómo hacemos el amor gratuito, o amor infundado. ¿Qué buscamos en Yom Kippur precisamente? Si estamos viendo estas lecciones porque nosotros necesitamos corregir, nosotros. Ojalá vamos a rogar al Eterno que ellos también puedan, los demás puedan corregir de ese lado, ¿verdad? Pero nosotros empezar a corregir eso. Nosotros, si vemos eso, bueno, pues nosotros empezar a corregir. Y que nosotros ser la luz, y pues a esforzarnos, mis hermanos. Es una lección para este Kippur, para que decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo mal? Y yo quería expresarle precisamente esto. El Jonás que no quiere ir y ve cosas negativas, sin ver que hubo un arrepentimiento, aunque sea por el temor. Eso es lo que enseña. Por eso se lee el libro de Jonás en Kippur, porque te enseña eso. Dice, aunque Nínive se arrepintió por solo el hecho de temor a ser destruidos, aún así lo aceptó el Eterno. Entonces está diciendo, mira, el arrepentimiento, ¿cómo es el arrepentimiento? Que un Hashem lo toma en cuenta. Eso es lo que vamos a buscar nosotros y empezar a cambiar, a corregir estas cosas que pues estamos viendo. Bueno, es que dice que el texto 12 tiene mucho que decir. En Jonás 2 dice, levántate, esa es una ordenanza, y ve, es otra. ¿A dónde? A Nínive. Hay un propósito, pero así nos dice, a mí me dice Hashem, haz esto por esto y esto, que a veces no quiero, pero esa elección es pequeñas letras, palabras muy pequeñas, necesitamos dos órdenes muy fuertes y una dirección. Ya le dice un porqué. Y después aquella gran ciudad que pregona contra ella, ve, dile, estás mal en eso, estás mal en otro. Pero entonces, eso que a mí personal, el verso 2, tiene mucho, es muy profundo este texto, ¿no? Nos está diciendo el hermano, el mensaje es el siguiente: levántate tú, nosotros, nos dirige a nosotros, levántate, ve a Nínive, que acabamos de aprender. No dice si quieres. Nínive no es, no tienen Torah, aunque son parte del pueblo de Israel, entre las naciones,
Hay mucho pueblo de Israel entre las naciones todavía allá afuera. Aún entre la familia no sabemos. En todas partes. Entonces nos dice el mensaje del hermano, nos dice, y es muy bonito, la verdad que sí está muy bonito. Dice, ve tú, levántate primero, Ese es uno. ve y ¿a dónde? A Nínive, ¿no? A los expatriados, por así decirlo. Entonces, mis hermanos, pues esta lección nos quedó justo para nosotros, en nuestros días y en nuestra realidad. Vamos a ponerlo por obra. Entonces, continuamos, mi hermano. Cedo el lugar al